Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Vamos a continuar con los trabajos de la materia de modelos de demanda del transporte, pues esta vez con los métodos de distribución de viajes. Vamos a retomar lo que empezamos a trabajar en la sesión del día lunes con las matrices de demanda de viajes como la que tenemos en este momento mostrada en pantalla. Bueno, para una aplicación concreta de esta matriz, en base a lo que pues, hemos estado consultando de la encuesta origen-destino, vamos a a plantear una matriz de distribución, una matriz de distribución de viajes. La vamos a hacer para la encuesta origen-destino 2017. Vamos a tener 4 columnas, vamos a tener 4 filas, vamos a ponerle 5 y 5. Y en esta columna, bueno, vamos a tener las diferentes zonas. La primera de ellas es la Ciudad de México. Ciudad de México. La segunda zona va a ser el Estado de México. La tercera zona va a ser Tizayuca. Y vamos a tener los totales. Del mismo lado vamos a tener los destinos Ciudad de México, el siguiente destino Estado de México y finalmente Tizayuca. Y vamos a presentar los totales. Aquí vamos a tener la generación del viaje y del otro lado la atracción de viajes. Y los datos de esta matriz los vamos a obtener de la encuesta origen-destino. En este caso, bueno, voy a consultarlos en el mapa digital de México. En el mapa digital de México podremos consultar los datos de la encuesta origen-destino 2017, con los cuales voy a llenar mi tabla de distribución de viajes. Entonces, bueno, pues vamos a movernos a la Ciudad de México. Ya lo hemos ocupado en otras ocasiones, por eso es que no me voy a entretener mucho en cómo manejar el tablero de la encuesta origen-destino. Pues yo aquí vamos a activar encuesta origen-destino. Sí, lo reconozco. Aquí tengo encuesta origen-destino 2017. Y pues ya está marcado cómo se está generando de las 3 zonas. Yo lo tengo por selección de días, día entre semanas. Sabemos que es de martes a jueves. El origen del viaje lo estoy tomando por entidad y el destino del viaje también lo estoy tomando por entidad, y voy a incluir los viajes internos. Se incluyen los viajes internos, de tal manera que pues aquí estamos viendo cuántos viajes se están generando internamente de Ciudad de México a Ciudad de México. Son 2 millones. De Ciudad de México al Estado de México, 2.164.000. Y de Ciudad de México a Tizayuca, 12.266. Bueno, esos datos los vamos a registrar en nuestra matriz de año base. Yo los voy a tomar aquí para registrarlos. Ok, entonces de Ciudad de México a Ciudad de México son 2.214.198 viajes.
De Ciudad de México al Estado de México tengo 2.164.329 y de Ciudad de México a Tizayuca son 12.266. Bueno, ahora vamos a cambiar tomando el origen de los viajes. Vamos a cambiarlo. El origen de los viajes va a ser el Estado de México. Y entonces, pues vemos que se reconfigura este portal y vamos a identificar los viajes que se generan del Estado de México a la Ciudad de México. Tengo 2.244.877. Del Estado de México al Estado de México, 2.404.228. Y del Estado de México a Tizayuca, 47.037 viajes. Y bueno, pues vamos a hacer lo mismo para el origen Tizayuca hacia las tres entidades. Así es que voy a cambiarle aquí. Vamos con Tizayuca, bueno, más bien en Hidalgo. Y esto es lo que se está modificando. Cambio el origen y de esa manera se genera. Y bueno, tomo otra vez estos datos de Tizayuca a Ciudad de México. Tengo 11.285. De Tizayuca al Estado de México, 43.544. Y de Tizayuca a Tizayuca, 55.174 viajes. Con esta matriz de distribución de viajes, tengo la matriz para el año base. De ahí podríamos ocupar diferentes métodos, como lo vamos a ver, para pronosticar los viajes que vamos a tener en el futuro en esta zona. Bueno, vamos aquí vamos a aumentar el tamaño de la letra para que nosotros, para ver mejor estos datos. Ok, aquí tenemos entonces nuestros datos de la matriz que acabamos de llenar. Y bueno, pues esto los voy a pasar a un Excel para que hagamos los cálculos. Para esta etapa, estamos en la etapa de la distribución de los viajes. Y bueno, aquí solo estoy haciendo algunos cambios para la apariencia de nuestros datos. Bueno, voy a tomar esta matriz y la voy a pasar a una hoja de cálculo. La intención es que apliquemos los modelos que vamos a revisar a estos datos. Bueno, este será uno de los ejemplos que vamos a ocupar. Yo registré únicamente pues, los datos que estaban reportados. Lo que tengo que hacer es los ajustes, como aquí lo planteamos en la presentación. Nos dice vamos a esperar. Ok, los modelos de distribución nos dice que las matrices pueden ser desagregadas
por ejemplo, por tipo de persona, por modo. En nuestro caso concreto, bueno, lo estamos haciendo tanto para los viajes de martes a jueves como para los viajes en sábados. T mayúscula y JK nos representan o nos van a representar los viajes que se van a dar de los viajes del destino del origen I al destino J en el modo K por la persona N cuando ya hagamos una desagregación de este tipo, o en este caso pues pueden ser los viajes de I a J en el modo K, más bien el día K, y aquí podemos tener dos matrices, una matriz para los viajes de martes a jueves y otra matriz para los viajes en día sábado. O mayúscula I de K es el número total de viajes del origen I, bueno, del origen en la zona I, por el modo y por el tipo, o bien por el día. Las sumatorias de los superíndices serían indicadas de esta manera. Aquí los viajes IJ de N pues sería la suma de todos los viajes que se están dando en el origen I, en el destino J, con los K diferentes modos o los K diferentes días. El total de viajes pues sería la sumatoria de todos estos tipos de viajes, tanto para el año de estudio como para el año de referencia. Entonces yo me voy a pasar a la hoja de cálculo para pues encontrar los totales que se generan de Ciudad de México a Ciudad de México, de Ciudad de México a Estado de México y de Ciudad de México a Tizayuca. Y aquí tengo el total de viajes que se generan en el Estado de México, primero en Ciudad de México, luego en Estado de México y después en Tizayuca. Esto sería el origen 1, aquí tendríamos el origen 2 y aquí tendríamos el origen 3, que representa pues la suma de todos estos viajes que se están dando en el año de estudio. Por otra parte, los destinos, pues aquí tendría que sumar el destino de Ciudad de México, el destino Estado de México y el destino Tizayuca. Y con esto tendría el destino 1, destino 2, destino 3. Y bueno, pues de esta manera entonces tendríamos la matriz de origen y destino que nos permitiría calcular más adelante la distribución de viajes por los diferentes años de estudio. Aquí lo que voy a hacer pues es, vamos a verificar que la suma de estos orígenes y estos destinos, pues como lo estamos mostrando aquí, esta suma pues tiene que ser la misma. La suma que tengo en este punto y la suma que tengo aquí debería de ser la misma. La suma de todos los orígenes debe cuadrar con la suma de todos los destinos. Si esta suma no es así, entonces pues estamos haciendo algo mal. Este es un punto de verificación para las matrices origen-destino y para los modelos que vamos a estar ejecutando. Bueno, regreso a la explicación.
Los modelos de distribución de viajes en algunos casos serán de interés distinguir la proporción de viajes en ciertas modalidades y el costo del viaje entre los puntos origen-destino. La notación que tenemos aquí nos está diciendo que P es la proporción de viajes de la zona 1 a la zona J por el modo K. C es el costo de viajar entre la zona 1 y la zona J por el modo K. Esta proporción de viajes y estos costos se pueden incluir ya en la matriz de distribución. La sumatoria de los viajes, que es lo que hicimos hace un momento, la sumatoria de los viajes en un renglón deberá ser igual al total de viajes que se originan en la zona. Todo esto, la suma que hicimos hace un rato, tendría que ser la generación de esa zona. La sumatoria de los viajes de la columna deberá corresponder al número de viajes atraídos. Esa sería la atracción. Las condiciones anteriores se expresan de la siguiente manera. La suma de todos los viajes IJ va a ser igual a el origen I o a la generación en I, mientras que la suma de todos los viajes desde I hasta el valor que tengamos, pues va a ser igual a los destinos de J. Como lo presento en la matriz que tenemos en la hoja de cálculo, pues tenemos que la suma de todo esto nos representa la generación en la zona 1, la suma de estos tres nos representa la generación en la zona 2, la suma de estos tres nos representa la generación en la zona 3. Y lo mismo va para la atracción en la zona 1, la atracción en la zona 2 y la atracción en la zona 3. Si la información disponible para estimar ambos, origen y destino, es confiable, satisface ambas condiciones, para ese caso el modelo es doblemente cerrado. Si nosotros tenemos información tanto de la generación de viajes para el año de estudio como para la atracción de viajes del año de estudio, nuestro modelo de distribución va a ser un modelo doblemente cerrado. Si nosotros tenemos buenos modelos de generación y atracción y podemos hacer pronósticos para el año de estudio que sean suficientemente confiables, tanto en la generación como en la atracción, nuestro modelo de distribución va a ser doblemente cerrado. En algunos casos, solo se encontrará con información confiable en uno solo, ya sea en el origen o en el destino. Por ejemplo, para estimar los viajes del año de estudio en los orígenes, porque tengo un buen modelo de generación, o para los destinos, porque tengo un buen modelo de atracción. Eso depende de la fase anterior. El modelo se considerará cerrado unilateralmente si solo puedo estimar la generación o la atracción. Por lo que se puede ser unilateralmente cerrado de origen o unilateralmente cerrado de destino, como lo dice aquí. Y en este caso la atracción sí se cuenta con los datos de destino. Entonces, si de la etapa de generación-atracción obtuvimos un buen modelo que nos permita generar o atraer para las zonas de estudio, nuestros modelos pueden ser cerrados, ya sea del origen, ya sea del destino o en ambos lados. Bueno, la siguiente diapositiva nos dice que los modelos de distribución de viajes, el costo elemental puede ser en términos
de unidades de distancia, de tiempo o unidades monetarias. Es conveniente utilizar una medida combinada de todos los atributos relacionados a la desutilidad de un viajero, lo que se conoce como el costo generalizado. Esto nosotros lo vamos a incluir hasta el modelo Logi. Típicamente, en una función lineal donde los atributos son ponderados por un coeficiente, el cual intenta presentar el relativo valor de importancia que da un pasajero. Los modelos de distribución de viaje podrían tomar esta forma donde pues Z es nuestro costo generalizado de la zona I a la zona J, costo generalizado de la zona I a la zona J estará dada por esta función, donde cada uno de los viajes de la zona I a la zona J tiene un factor y se aplica para cada uno de los modos de transporte que tenemos, y nos dice que, pues, por ejemplo, T de IJ de B es el tiempo a bordo del vehículo entre la zona I y J. TIJ de W es el tiempo de caminata hacia y desde las paradas. Y así se desagrega cada uno de estos tiempos para tener un costo generalizado y una tarifa. Pero bueno, esto se verá para una distribución o una asignación modal. Nosotros apenas vamos a ver la parte de la distribución zonal. Los modelos de distribución de viajes, el primer modelo que vamos a ver es el método de factor de crecimiento. Este método de factor de crecimiento pues es derivado del factor de crecimiento que vimos para la generación. Básicamente es el mismo método, pero se aplica a la matriz de distribución de viajes. Nos dice, consideremos una primera situación en donde contamos con la siguiente matriz básica de viajes. Ahorita la veremos. Deseamos estimar la matriz correspondiente al año de diseño. Son 10 años. Contamos con información respecto al factor de crecimiento esperado a ese periodo en el área de estudio. Asimismo, contamos con información sobre el crecimiento en el número de viajes originados y atraídos en la zona de estudio. ¿Sale? Entonces, el modelo de factor de crecimiento consiste en aplicar un factor de crecimiento a la distribución de viajes que tenemos. El factor de crecimiento puede ser uniforme o puede ser variable. El primer caso es el caso sencillo. Es un factor de crecimiento uniforme si solo hay información disponible de un factor de crecimiento general en todas las zonas representado por tau para toda el área. O sea, no importa de la zona, en la zona en que estemos, toda el área de estudio tiene un factor de crecimiento único. Asumimos que se puede aplicar para cada celda de la matriz. Y entonces, lo que nos va a quedar es que los viajes futuros que nos están diciendo que serán dentro de 10 años, los viajes futuros de la zona I a la zona J va a ser igual al factor de crecimiento tau por los viajes observados en la zona I hacia la zona J para cada par IJ, o sea, para cada zona, para cada par de viajes que se pueda generar entre la zona generadora I y la zona atractora J. Dice, por supuesto que tau, o sea, el factor de crecimiento, sería la división entre
los viajes futuros y los viajes observados, es decir, la tasa de expansión del número de viajes previos. ¿Cuánto se expandió los viajes en este periodo de tiempo? 10 años para el caso que nos presentan aquí. Entonces vamos a tomar un ejemplo. Nos dice, considere la matriz de viajes 4x4, significa 4 zonas de origen, origen 1, o bueno, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Esto es el origen y los destinos, o la atracción, es la zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Y bueno, pues aquí nos dan los datos. De la zona 1 a la zona 1 serán 5 viajes, zona 1 a zona 2, 50 y así sucesivamente. Vemos que los datos están correctos y de lo que se trata es que a partir de esta matriz, supongamos que es una matriz para la encuesta Origen-Destino 2017, vamos a hacer un pronóstico de cómo será la distribución de viajes para los siguientes periodos. Así es que dice, si el crecimiento del tráfico en el área de estudios se espera que sea de 20% en los próximos 3 años, exprese los valores de la matriz en ese periodo. ¿Sale? Entonces aquí nos están dando que en toda la zona vamos a tener una tasa del 20%, ¿sale? Por cada bueno, para los próximos 3 años. O sea, de aquí al siguiente periodo, que es en 3 años, vamos a tener una tasa de crecimiento del 20%. Entonces, esa tasa de crecimiento tendríamos que aplicarla pues a todos los viajes que se están dando en la matriz. Para eso, entonces, voy a tomar la matriz que tengo aquí, la matriz de viajes. Voy a tomar la matriz y tengo que hacer una corrección. Bueno, voy a tomar estos datos, los voy a plantear en esta hoja de cálculo. Sale, aquí tengo mi matriz. Quiero confirmar, bueno, aquí la sumatoria nos da 355. Bueno, estos datos ya son correctos. Voy a poner que el factor de crecimiento tau va a ser igual a el 0.2%. El año que se está estudiando, bueno, la proyección que se va a hacer será a 3 años. Por eso cuando nos dice que el incremento en la tasa va a ser del 20% en los próximos 3 años, bueno, para el año de estudio, el año que estamos investigando, se va a incrementar un 20%. Equivale a una tasa de 0.2. Así es que con esta tasa de crecimiento lo que voy a hacer es tomar esta matriz y la voy a replicar aquí, pero voy a borrar los datos que tengo de entrada. Y lo que voy a hacer es aplicar este factor de crecimiento, lo voy a aplicar a cada uno de los viajes que tengo. Aquí tengo los viajes de 1 a 1, los viajes de 1 a 2. Y entonces si yo quiero calcular los viajes futuros de 1 a 1, pues voy a multiplicar el factor tau, que es 0.2, por los viajes de 1 a 1. Recuerden que los viajes del año base pues se representan con T minúscula
los viajes del año de estudio con T mayúscula. Y bueno, el tau, pues es un factor que en este caso se va a mantener parejo en toda la en toda la zona, en todas las zonas. Entonces lo que voy a hacer es eso, aplicar. Así es que para esta celda, que son los viajes futuros, voy a multiplicar los viajes observados por el factor de crecimiento, y eso lo voy a hacer para todas las celdas que tengo. Vamos a ponerle que estos son nuestros datos del año base. Y estos van a ser los datos del año de estudio. Para diferenciarlos, estoy haciendo pronósticos finalmente de demanda. Así es que, pues, lo que voy a hacer es estos datos, estos viajes, los voy a multiplicar. La fórmula va a ser estos viajes, los vas a multiplicar por esta tasa de crecimiento, y dado que la tasa de crecimiento no va a cambiar, la voy a mantener fija, y eso lo hago aquí con la fórmula que tengo. Estoy poniendo aquí los viajes futuros para el año de estudio. Aquí sería el viaje futuro 1, 1, de la zona 1 a la zona 1. Para eso estoy multiplicando el factor de crecimiento tau por los viajes que se observaron de la zona 1, 1 al año 2000, bueno, al año base. Esto lo estoy fijando con los signos de pesos, fijo columna, fijo la celda, y de esa manera ya voy a poder arrastrar para calcular los viajes que me faltan. Así es que le doy Enter, y entonces aquí voy a arrastrar tanto a un lado como al otro. Y lo que se están calculando aquí son los viajes adicionales, o sea, los viajes que se están generando. Porque el 20%, si tengo 5 viajes y lo multiplico por el 20%, me da un viaje. Este es el viaje adicional. Estos serían los viajes adicionales que se estarían generando en cada zona. ¿Sale? Entonces, bueno, a mí lo que me interesa saber es cuántos viajes vamos a tener en total. Así es que a estos viajes yo les voy a sumar, voy a modificar la función, le voy a sumar los viajes originales. Así es que lo que estoy haciendo es, a los 5 viajes que ya teníamos, le vamos a agregar el número de viajes por el factor de crecimiento. La fórmula básicamente sería 1 más el factor de crecimiento por los viajes, para tener los viajes que vamos a tener, los viajes generados al final del periodo marcado. Y entonces ahora sí, ya tenemos todos los viajes que vamos a tener en esa zona, aplicando el factor de crecimiento. Todo bien, creo. Okay. Sí, tengo 5 viajes. Ok. Bueno, pues entonces ya tengo la distribución de viajes. Lo que voy a hacer ahora es la sumatoria. Voy a sumar todos los orígenes, bueno, todos los viajes originados en la zona 1. Vamos a sumarlos de las 4 zonas, y también voy a sumar los viajes que tienen por destino la zona 1
después los que tienen por destino la zona 2 y así nos vamos a ir con toda la tabla. Confirmamos que la suma de estos de estos 4 destinos equivale a la suma de estos 4 orígenes. Y bueno, con eso estoy confirmando que mi matriz está bien distribuida. En total son 2202. Y esta sería la distribución de viajes que tendríamos en el año de estudio entre las diferentes zonas a partir de un factor de crecimiento. ¿Sale? Con ese factor de crecimiento, nosotros calcularíamos cómo se daría la distribución de viajes entre estas zonas. Ese factor de crecimiento pues, se puede dar con un modelo de generación o bien a partir de datos sociodemográficos como el número de habitantes que tenemos en la población general. Eso bajo el supuesto de que la tasa de crecimiento sea la misma en toda el área de estudio. ¿Sale? Supongamos entonces que para nuestra encuesta origen-destino, que registramos hace un momento, supongamos que para esta matriz yo tengo un factor de crecimiento dado. ¿Cómo podría sacar un factor de crecimiento? Podría ser por la tasa de motorización, podría ser por el incremento en la población. O sea, tendríamos muchas alternativas. Ahorita lo voy a hacer con el incremento en la población y para eso pues voy a tomar los datos que teníamos ya de la tabla Zoom del Sistema Urbano Nacional. Déjenme abrir esa base de datos. Y con la base de datos del Censo de Población y Vivienda 2020. Ahí podríamos calcular una tasa de crecimiento. Tenemos, pues aquí tenemos la revisión lineal. Creo que esta podría ayudarnos. Vamos a esperar a que abran estas tablas. Déjenme abrirla desde acá. Y bueno, aquí el segundo ejemplo, lo que trato de hacer pues es aplicarlo a una zona, más bien hacer la aplicación de estos modelos pues, a un caso concreto. Bueno, déjenme revisar la tabla Zoom. Ok, miren, aquí ya tenemos la población al 2018. Registré la población al 2018. Y entonces lo que voy a hacer es una sumatoria de esta población para de ahí sacar un factor de crecimiento poblacional. Y voy a tomar este dato. Al 2018 había una estimación de 21 millones ok, creo que no se guardó. Déjenme guardar este libro porque otra vez se estaba perdiendo la información en el escritorio.
Vamos a ponerle aquí, que son distribución de viajes. Vamos a guardar de una vez este archivo. Como el archivo de distribución de viajes. Y bueno, teníamos un dato que era el dato de la población, que dijimos que para el 2021, perdón, para el 2018 teníamos 21 millones de personas en la zona metropolitana del Valle de México. Así es que vamos a pegarle aquí el valor. Estos serían los habitantes al 2018. Y bueno, pues vamos a registrar los habitantes que vamos a tener al 2020. Y con eso vamos a ajustar nuestra tabla de distribución de viajes al 2020. Para eso, bueno, pues necesito los datos de la población que habita en la zona metropolitana en el 2020. Entonces, para eso yo ya tengo una base de datos, que es la de municipal. Creo que está en CSV, por eso no lo veía. Tabla de revisión. No lo tengo aquí. Está en otra materia. Lo que estoy buscando es una base de datos donde tengo la población de las entidades a nivel municipal, pero parece que no está aquí. Y en nuestra tabla, tampoco, no creo que no lo tengo. Entonces es que lo voy a ampliar rápidamente. ¿Cuántas personas habitan en la zona metropolitana del Valle de México en 2020? No sé exactamente cuántos. Ok, aquí está la cifra. Dice que Valle de México registra 21.840.804. Ok, 21 millones. Estoy haciendo aquí. Vamos a cancelar esto. 21.804.804.000. 804.515 habitantes. 515 habitantes. Ese es el número que tenemos
para el año 2000. O sea que estamos teniendo, por lo que veo, una reducción en el número de habitantes. ¿Sale? Tenemos una reducción, aquí están los datos. Digo, no lo pude consultar directamente en los datos de INEGI, por cuestión de tiempo no me detengo, pero voy a sacar de aquí un factor de crecimiento. ¿Cómo sacaría un factor de crecimiento? Bueno, el factor de crecimiento de la zona sería, en este caso, la población al año de estudio, que sería en el 2020, por el ingreso al año de estudio, por la tasa de motorización en el año de estudio, que es el 2020, y eso se divide entre la población en el 2018, el ingreso en el 2018 y la tasa de motorización en el 2018. Pero como estos datos no tengo tasa de motorización, no tengo ingreso, puedo suponer que son iguales y me voy a concentrar solo en la población. Así es que mi factor de crecimiento será igual a la población registrada en el 2020 entre la población del 2018. Y con eso voy a hacer mi cálculo de factor de crecimiento. Factor de crecimiento. Factor de crecimiento va a ser igual a la población en el año 20 entre la población en el año 18. Aquí está. Factor de crecimiento, población en el año 20 entre la población en el año 2018. Y con eso voy a tener un factor de crecimiento. Puedo ver entonces que, pues, en realidad, en lugar de aumentar, pues, se va a reducir el número de viajes. Así es que para calcular la matriz de distribución de viajes para el año 2020, aunque ya estamos en 2021, pues voy a aplicar, estoy copiando la tabla y lo que voy a hacer es, pues, vamos a aplicar este factor de conversión, de crecimiento. Este factor de crecimiento de 0.99 lo vamos a aplicar a todas las zonas. Aunque, bueno, estamos proyectando a 2020, podríamos hacerlo a 2021 con una interpolación, más bien con una extrapolación de este rango, pero bueno, ahorita no lo vamos a hacer porque el objetivo es que dominen este método. Así es que el método de distribución por factor de crecimiento sería los viajes observados en el año base por el factor de crecimiento. Aquí no lo voy a agregar porque no dice que se incrementa, más bien se está disminuyendo. Y este factor de crecimiento, que es el mismo en toda la zona, lo voy a anclar para que se aplique a todos. Entonces, estos viajes del año base lo multiplico por el factor de crecimiento y eso me da los viajes para el año 2020. Si la población se reduce, se esperaría que el número de viajes también bajara. Esto lo voy a arrastrar en ambos sentidos y de esa manera se van ajustando los viajes, la distribución de viajes. Los totales, pues los voy a calcular a partir de lo que tengo aquí observado. Es la suma de la primera zona más la segunda zona más la tercera. Y esto lo voy a recoger. De este lado, pues es la suma de tracción de la primera zona para cada uno de los casos.
y lo voy a desplazar también. Aumentar el tamaño. Y bueno, con esto nada más voy a verificar que la matriz queda cuadrada, es decir, tenemos los mismos datos. Y hay una ligera variación, pues por el factor B. La sumatoria aquí me daba un total de 9.194.000 viajes, punto 7, y aquí me da 9.194.000, punto 73. Es una ligera variación. Obviamente no podemos tener mitades de viajes, así es que lo voy a redondear. En las fórmulas sí, pero en las matrices finales no. Así es que vamos a dejarlo en números enteros. Y así redondeado, pues ya se ajustaría completamente la cifra. Muy bien, bueno, con esto se ejemplificaría el método del factor de crecimiento. ¿Cómo nos dice la presentación? Pues este factor de crecimiento en realidad es un caso ideal, poco realista, porque pues normalmente se esperaría tener un crecimiento diferenciado. Aquí, acumulando el crecimiento poblacional en la zona metropolitana del Valle de México, pues sí, podríamos tener un factor de crecimiento negativo, en este caso menor al 100%. Pero si hacemos un análisis de la población por municipio, cada municipio tendría un factor de crecimiento diferente y entonces nos encontramos con un problema de que el factor de crecimiento es diferenciado para cada zona de estudio. Eso lo revisaremos en la siguiente sesión. Por el momento, bueno, pues vamos a detener hasta aquí el proceso.